Radio Colores 107.7 FM sigue siendo sobre todo el hilo conductor de las aulas, talleres y actividades que la Universidad Popular se desarrollan. Y hablando de actividades, continuamos con la segunda edición del programa Cuenta que te cuento, creado por la Escuela de Teatro de la Universidad Popular, con el fin de dar herramientas en este segundo trimestre para poder hablar en público, controlar los miedos escénicos, crear sus propias historias, dramaturgia teatral, ordenar las ideas para una correcta exposición y muchas más cosas de las que ustedes serán partícipes a lo largo de esta temporada. Probablemente se estén preguntando ¿y en qué vamos a participar? El hecho de que nos estén escuchando ya denota el interés que tienen por aprender, porque eso es lo que pretendemos desde el aula de formación de actor y de actriz. Aprender con la práctica de estas emisiones las reglas básicas de hablar y contar. Pequeñas normas que les iremos recordando por si desean utilizar su aplicación. ¿Quién quita, quién pone, quién cambia la música? Ubaldo Cuena, el técnico de sonido. Concha Santiago, la voz que les habla, la profe de teatro. Y en el estudio, un grupo de actores y actrices en formación, recordando mentalmente lo que en breves momentos van a pasar a contarnos. ¿Y de qué va hoy el programa? Pues hoy el programa va de historias de amor, para hacer un poquito de boca, un poco de gustito. Señoras, señores, relájense. Los sueños. No siempre sueños son. A veces un puñado de ellos, a lo largo de la vida, se hacen realidad. Y cuando eso ocurre, sientes pánico por no creer lo que te está ocurriendo. Miedo a que solo sea un sueño. Y hasta que no te acercas para verlo, para olerlo, tocarlo, sentirlo mejor, no te dejas llevar. Después viene la catarsis de la sorpresa, la taquicardia, envuelta en el ahogo de la emoción, el silencio, las miradas que se cruzan, la onomatopeya que busca la palabra y deja fluir el grito del delirio, del encuentro. Le encontré, me encontró, está vivo, está aquí. Él es él, aunque no sea el mismo. Yo sigo siendo yo, a pesar de lo que dejé en el camino. Ya nunca más volveremos a estar solos. Y abrazo ese momento para no perderlo, con la intención de hacerlo eterno, aún sabiendo de lo efímero de la situación. Y me dejo querer, porque necesito que me quieran, que me besen en los ojos, que me besen en la boca, que me besen en el alma aunque esté rota. Necesito del calor de tus entrañas para sentirme otra. Ya no estoy sola, ya no estás solo. Y dejo volar mis brazos, gritar mi boca, llorar mis ojos. Reír, reír a placer como una tonta, celebrando el milagro de este sueño. Te encontré, aunque perdiste tu juventud. Me encontró cuando empezaba a morir de pena. Bueno, y vamos a empezar, vamos a dar comienzo ya con este programa de Cuenta que te cuento. Buenas tardes, Julián,
Patricia, Carmen, Hola. ¿recordáis este trabajo que hemos hecho en el primer trimestre con este poema tan bonito de amor? ¿Os acordáis? Sí, muy bien. Sí. ¿Qué sentisteis en esa puesta escénica la primera vez que lo oísteis? ¿Qué salió de vosotros? Emoción, mucha emoción. Mucho expresar cariño y expresar todas las emociones con los compañeros, todos juntos. Fue muy bonito. Es que es muy bonito, a mí me ha seguido ahora mismo emocionando. Sí. Yo creo que al final lo que queríamos, porque bueno, para los radioyentes que a lo mejor no saben de qué estamos hablando, deciros que en el primer trimestre hicimos un montaje de Los ojos que todo lo ven, a nivel de un trabajo experimental de cuerpo donde jugamos con músicas que motivaban a esos trabajos, a ese brote de emociones, y con textos también escritos en esa misma función. Y es increíble cuando se hace un trabajo conjunto, como de repente ves que la cosa da fruto. Fue una muy buena experiencia. Pero bueno, hoy estamos para hablar de amor, estamos aprendiendo a hablar en público, y además en público por la radio, que siempre parece que es más rapidito. ¿Cómo están estas historias que tenéis preparadas? ¿Bien? Bien. ¿Todo va bien? Sí. Por aquí Julián, ¿los nervios controlados? Deseando empezar. Deseando empezar, ya te veo que estás nervioso. Pero sí que es bueno dar alguna leccioncilla, recordatorio, por ejemplo, para empezar a contar hay que escuchar, ser una esponja de todo lo que nos rodea, observar. Hay que buscar en nuestras propias vivencias, experiencias, y ser sinceros en la exposición de nuestros sentimientos. Hace falta desinhibirse y sin miedos empezar a hablar. Y claro, aparte de todo esto, cuando nosotros recordamos algo, alguna vivencia nuestra, es bueno puntualizar. ¿Cómo era la tarea esa que tenéis ahí? ¿Tenéis un folio con qué? Con 4 puntos para poder guiarnos en la historia, tener un empiece, un desarrollo y un final. Exactamente. Para no extendernos demasiado ni quedarnos cortos. Y no Oye, pues habéis perdernos. aprendido la lección perfectamente. Julián, cuéntanos eso de Monaguillo, Matilde la Bella. Ahí vamos. Ahí vamos. A los 8 años tuve mi primer trabajo pagado. Ello me permitía atender mis necesidades básicas en aquel entonces. Podía comprar los chuches los domingos y aquellos cuentos tan emocionantes que me hacían vivir historias de los mismos protagonistas, como era Roberto Alcázar y Pedrín, el Jabato, el Capitán Trueno, que seguro que mucha gente de mi época recuerda con agrado. Y no solamente eso, sino que me permitía ahorrar una pequeña hucha que tenía al efecto. A los 8 años, pues, entré en el noble, digno y beatífico cuerpo de los monaguillos. Fue una época que me marcó y que forjó mi carácter sin lugar a dudas. Hubo momentos gratos, agradables, sumamente felices, como eran los bautizos, como eran las comuniones, porque siempre al final había tirada de caramelos y de monedas, y si encima había suerte y el padrino o la madrina era pudiente, pues había una paga extra para los monaguillos. Pero frente a eso también había días muy distintos, tristes, cuando acompañaba al sacerdote para dar la extrema unción a un enfermo, un vecino, incluso en algunas ocasiones un familiar, al que le quedaban pocas horas de vida o pocos días, no era nada grato. Y si encima poco después le acompañabas al funeral, resultaba ciertamente para mi edad complicado. Alguna noche soñaba y tenía pesadillas, pero todo ello sin duda contribuyó a forjar mi carácter, estoy seguro. Y sobre todo tuve la ocasión de monaguillo de conocer a una persona entrañable, una persona con un carácter sumamente bondadoso, bueno, una persona de la que todo el mundo hablaba bien porque ella de nadie hablaba mal. Matilde, ese era su nombre. Era una chica de unos 28 años que diariamente acompañaba a su madre a misa. Y fue allí donde empezó de alguna manera mi enamoramiento por Matilde, porque Matilde, además de las virtudes que le adornaban su carácter, era guapa. Tenía unos ojos grandes, negros, intensos, luminosos. Tenía a lo mejor una sonrisa que la acompañaba de forma perenne, siempre agradable, siempre grata, bien peinada, bien presentada, y Julián el Monaguillo empezó a enamorarse de ella. Pero no era un amor carnal, para nada, era un amor platónico, era
la idealización de la mujer que yo veía. Todas las cualidades concurrían en ella. Y me permitía, en el momento de la comunión, sobre todo cuando ella se acercaba humildemente al reclinatorio, se arrodillaba, agachaba la cabeza, entrecerraba los ojos y entreabría la boca, el sacerdote depositaba en ella la sagrada forma y yo aprovechaba ese momento para colocarle la bandeja de comunión junto al cuello, ejerciendo una leve presión. ¿Qué pretendía con ello? Tal vez era como tocar su cara con mi mano, o eso creía yo. Y con Matilde soñaba algunas veces y pensaba en ella varias veces al día, hasta que ocurrió lo que nunca tuvo que ocurrir. Aquella mañana, como de costumbre, Matilde acudió a misa. No sé si fruto de la estación primaveral o de un exceso de feromonas por mi parte. El caso es que cuando se acercó Matilde al reclinatorio y estaba dispuesta a recibir la comunión, yo, ni corto ni perezoso, ¡zas!, le incrusté la bandeja contra el cuello en un golpe seco. No sé qué pretendía, la verdad. Con aquel acto vil y alevoso, Matilde abrió los ojos, me miró sorprendida, como diciendo, ¿pero qué he hecho yo para merecer esto? El cura también me miró con ojos de censura y yo, creedme, no sabía dónde meterme. Quería que aquello terminase lo más pronto posible. Cuando finalizó la misa, marché de la sacristía como alma que persigue el diablo. Pero Matilde nunca me reprochó nada, ni siquiera me preguntó. Es verdad que desde entonces se rompió aquel encantamiento, como esos jarrones chinos que una vez rotos no hay forma de volverles a poner. Matilde a los pocos meses se marchó a México a cuidar de un tío que había quedado viudo y cuyos importantes negocios le impedían venir a la madre patria. Años más tarde, Matilde regresó y montó un taller de pintura. Ella seguía igual, con su carácter dulce, pero para entonces yo ya no era monaguillo. Ay, qué cosas. Oye, ¿tú eres de los monaguillos esos que de vez en cuando saboreabas el vinillo dulce? Sí, evidentemente saboreamos el vinillo dulce y los recortes de las formas del sacerdote. En fin, teníamos nuestras pequeñas aventuras en la sacristía. Fue una vida, un momento de mi vida curioso, y de alguna manera nos sentíamos importantes los monaguillos porque, bueno, era un estatus dentro de los niños, o eso creíamos entender entonces. Pobres infelices. Bueno, era un estatus. Además, oye, os daba la posibilidad de ganaros unas pesetucas, pues estupendamente. ¿Llegaste a saber después de los años? Porque fíjate, 8 años tú y 28 años la Matilde la Bella. ¿Después de los años has vuelto a ver a Matilde la Bella? Cuando regresó de México le volví a ver. Después yo marché del pueblo, venimos a vivir a Palencia y ya le perdí el rastro. Sé que murió hace algunos años, pero en el pueblo quedó siempre un gran recuerdo de Matilde por su dulzura, por la bondad de su carácter. Era una excelente persona. Estupendamente. Bueno, pues dejamos a Matilde la Bella, que siga con esa belleza, sobre todo en las mentes y en los recuerdos. Y Patricia, yo creo que me vas a contar una historia entrañable, así que cuando quieras. Yo trabajo en un centro de personas con discapacidad intelectual. Cuando empecé a trabajar, trabajaba en una vivienda de personas jóvenes bastante afectadas. En esa vivienda había 2 chicos que dormían juntos en la misma habitación. Comían juntos, estaban en el mismo taller juntos, hacían las mismas actividades, pero nunca se comunicaban entre ellos, ni se miraban, ni se hablaban, ni se tocaban. Pero un día uno de ellos cayó enfermo y estaba todo el día en la cama. Sorprendentemente, el otro chico se sentó al lado de él en unas mesitas que hay al lado de las camas y no se quería mover de allí. No querían ir a comer, no querían ir al taller, quería estar solo al lado de su compañero. Un día se le llevaron al hospital al chico que estaba enfermo y el otro chico siguió sentado en la mesilla esperándole. Desgraciadamente este chico murió y no conseguíamos que el otro chico se levantara de la mesilla y le dejara de esperar. Decidimos llevarle al funeral para ver si él entendía lo que había pasado. Y sí que lo entendió, porque no volvió a preguntar nunca más por él ni habló nunca más de él. Bueno, pues yo creo que es una historia sumamente tierna. A veces los que nos consideramos normales somos más anormales de lo que creemos que puedan ser los anormales, en plan de normal, ¿no? O sea que yo creo que es preciosa. Carmen, el Alonso. El Alonso. El Alonso, háblanos del Alonso.
Bueno, pues yo tenía 14 años cuando le vi por primera vez. Yo acababa de empezar ese año el instituto y fui a un colegio cercano donde estaba estudiando una amiga mía.